Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy quiero hablaros un poco de mi experiencia con la meditación y de cómo poco a poco he ido estudiándola, comprendiéndola e interiorizándola. Es bien sabido que la palabra meditar tiene varios significados, pero la práctica conocida como meditación siempre ha estado íntimamente ligada a la religión, a prácticas espirituales o creencias de algún tipo. En las religiones, la meditación es entendida de diversas formas, incluso con diferentes maneras de meditar. En el budismo, por ejemplo, existen dos remarcadas y distintas maneras de meditar o de entender la meditación: la forma de meditación en la creencia Zen y la forma de meditación en la creencia Theravada. La primera, enfocada a restaurar el estado de conciencia y atención del individuo con respecto a su mente y a su naturaleza. La segunda, involucra e incluye prácticas tradicionales budistas que potencian y desarrollan cualidades inherentes en el ser humano, como la bondad o el conocimiento superior. En el Mahayana, otra forma budista, las prácticas meditativas son visualizaciones, rezos y cánticos. En el cristianismo, la meditación se dirige al ámbito divino y su pensamiento, a su palabra y su obra, a Dios. Normalmente, la meditación cristiana consta únicamente de la oración y de la recitación de pasajes o lecturas de textos religiosos. En el hinduismo, la meditación alcanza su mayor expresión en cuanto a versatilidad, existiendo una diversa gama o escuelas en torno al entendimiento de la meditación. Una de las multitud de diversas formas de meditar en el hinduismo es el yoga, pero incluso el yoga se subdivide a su vez en una infinidad de ramas o conceptos meditativos. El yoga generalmente pretende la unión o fusión con Dios y el alcance de lo divino. En el islamismo, la meditación más común se entiende a través de la oración y la lectura de textos sagrados, de forma repetitiva. En algunos casos también se practican bailes. En la religión denominada como paganismo, las meditaciones se utilizan como conexión con la divinidad. El pensamiento occidental poco a poco ha ido transformando el significado de la meditación como una práctica de relajación, en el que las personas se liberan del estrés e intentan potenciar sus facultades de atención y pensamiento. Médica y científicamente, la meditación ha demostrado ejercer sobre el cuerpo unos efectos beneficiosos sin lugar a dudas. En el cerebro, por ejemplo, diversas áreas se ponen en funcionamiento, alcanzando registros increíbles. Diferentes estudios se han realizado en torno a la meditación y sus efectos, dando como resultado la potenciación de la salud mental y física, el aumento del coeficiente intelectual, la mejora en el desarrollo de la inteligencia emocional y de la empatía, la mejora de la memoria, alivia el estrés, la ansiedad y la depresión, reduce la presión sanguínea, aumenta la felicidad e incluso cura enfermedades. La verdad es que es maravilloso ver cómo la meditación, sea cual sea su entendimiento y su práctica, beneficia al ser humano en todos los ámbitos de su vida. Hay personas que afirman que no solo que les ha cambiado la vida, sino a ellos mismos, su forma de ver el mundo. Aseguran que son personas completamente diferentes. Mi experiencia con la meditación, de hecho, puede afirmar este tipo de cosas. Desde que empecé a meditar, por allá del 2011 o 2012, la perspectiva que yo tenía de vida, mis pensamientos e incluso mi comportamiento empezaron a cambiar radicalmente. Una de las cosas que yo más noté fue mi interés por un sinfín de cosas que me rodeaban, y no solo por simple curiosidad, que también, sino por el estudio y la investigación de las mismas. Mi concepto en torno a la meditación también ha ido cambiando poco a poco. Al principio lo que yo creía como meditación era simplemente relajación, que servía y de qué manera. Pero progresivamente me he ido dando cuenta que la meditación, por lo menos la que yo practico,
responde a otro fin, el fin de descubrir quién eres, lo que eres y lo que tienes dentro de tu interior. En definitiva, la búsqueda de la divinidad dentro de ti. Podéis llamarlo Dios, energía, fuerza o lo que queráis. Podéis creerlo o no. Podéis practicarlo y vivir en pro de ello toda vuestra vida o pasar sin que ni siquiera el tema os roce. Pero está ahí y es innegable. Y todo aquel que ha tenido la valentía de adentrarse en sí mismo, de manera sincera, sin prejuicios y abandonándose en aquello que busca, puedo asegurarte que a día de hoy ya no es la misma persona. Desde mi punto de vista, la meditación es una de las mejores herramientas que el ser humano posee para alcanzar respuestas, no del exterior, sino del interior. Las más sinceras y verdaderas que el ser humano encontrará jamás. Por último, quiero ofreceros un pequeño consejo. Cuando estéis solos, en vuestras casas, en vuestra habitación, al terminar el día, sentaos en un cómodo asiento o en un lugar confortable, en una posición que no os produzca demasiado esfuerzo. Cerrar los ojos e intentar dejar los pensamientos a un lado. Sé que es difícil, pero intentadlo. No ejerzáis movimiento alguno. Un pensamiento es un movimiento, así que no lo hagáis tampoco. Las puertas de vuestro interior están ahí dentro, pero ese ahí tampoco es un lugar. Recordad, no movimiento. Para llegar ahí no necesitas ninguna forma de desplazarte. Ni un coche, ni un tren, ni un avión. No movimiento. Ello, que poco a poco iréis sintiendo, que al principio será poco menos que una lejana sensación, sin nombre, sin forma, sin definición posible, os arropará. Ello, os cubrirá. Y vosotros, poco a poco, os pondréis en sus manos, os dejaréis hacer, os acurrucaréis en ello cuando lo sintáis, en esa sensación. Ello, empezará por mostraros amplitud y espacio en vuestro interior, y poco a poco, tras diversas reuniones, os daréis cuenta del inmenso vínculo que formáis con ello. Esa chispa, fugaz y tenue, comenzará a cobrar fuerza en vuestro interior. Comenzará a fundirse con vuestra personalidad. Comenzará a crecer, pasando de ser chispa a ser llama. Entonces, comenzaréis a sentir que esa chispa, esa llama que está en vuestro interior y que ahora sentís claramente, comienza a fundirse con vosotros, como el fuego que consume un tronco, que irradia energía y que transforma al seco tronco en ello. Tú terminas siendo ello, terminas fundiéndote con tu chispa interior. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros para poder ver más vídeos míos y bueno, nos vemos pronto.